en el dólar, palabra de moda, porque ayer incluso el streaming con Fantino terminaron todos gritando flota, flota. En ese pasaje chiquitito del cierre de la nota en Neura, estaba todo el equipo económico, el presidente, Fantino, flota, 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 tronco. Bueno, metámonos de lleno en la economía y en qué viene y en qué se supone que va a ocurrir. Fernando, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Lo mismo para nosotros. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Una tensión cambiaria que empieza y termina casi con el cierre de julio o que es posible o previsible que se prolongue al menos hasta la elección del 7 de septiembre o en su defecto 26 de octubre? A ver, creo que no cambió nada de lo estructural del programa económico. Lo que estamos viendo es resultado de un canje de unos títulos que tenían las entidades financieras el 10 de julio, que generó un gran nivel de liquidez en la economía. Inicialmente una fuerte baja en la tasa de interés, y en Argentina, cuando tenemos muchos pesos en el bolsillo y la tasa de interés cae mucho, que no me paga una expectativa de depreciación, ¿qué hacemos? Vamos a comprar dólares. Yo diría que una situación parecida a la que se vio hace un año atrás, cuando el Banco Central eliminó los pasivos remunerados, pero en aquel momento era en un esquema donde el tipo de cambio iba con un crawling point, con una tasa de depreciación fija. Entonces el exceso de liquidez que generó la liquidación de las LELIQ y los PAS en aquel momento generaron que suba la brecha cambiaria y que el Banco Central tuviera que vender dólares en el mercado de cambio. Con el actual esquema cambiario, ese exceso de liquidez genera depreciación en el tipo de cambio y un gobierno y Banco Central tratando de controlar esa depreciación, absorbiendo pesos, interviniendo en el mercado del futuro de manera indirecta y menos eficiente, ¿no? Pero creo de nuevo que es algo, no hubo cambios estructurales en el programa, sino es un exceso de liquidez temporario que debería tender a normalizarse. Por lo tanto, hay que llevar tranquilidad y usted cree que finalmente lo que pasó ayer es tal vez un reacomodamiento hacia un tipo de cambio incluso que le sienta más cómodo a distintos sectores económicos, que convierta la economía en algo más competitiva para algunos sectores, pero no para preocuparse ni para crear la idea de que vamos camino a una tensión cambiaria donde el dólar se va a empezar a mover más seguido de lo que veníamos acostumbrados. A ver, creo que la tensión cambiaria es lo que venimos viendo las últimas 3 semanas, básicamente, que eso es lo que está ocurriendo actualmente. Creo que en la medida que se absorban todos los pesos excedentes que se emitieron inicialmente, debería tender a normalizarse esta situación. Y respecto al tipo de cambio, es cierto que hay mucha gente que plantea que este nivel de tipo de cambio es más competitivo. Más competitivo entre comillas, en la medida que no pase a precio. Ahora, el problema de la historia argentina, yo diría que es básicamente que pensamos en términos de dólares. Digamos, Paulino, estamos hablando ahora del tipo de cambio porque claramente cuando en Argentina sube el dólar, todo el mundo se preocupa. En un país que no es bimonetario, que sube el tipo de cambio no estaríamos en un noticioso hablando de esto, digamos. No, correcto. Entonces, claramente en Argentina, digamos, eso, dejar flotar libremente el tipo de cambio es todo un desafío, diría, para un país donde que el tipo de cambio suba es una señal de alerta importante. Entonces, esta ganancia de competitividad moviendo el tipo de cambio, digamos, siempre y cuando no pase a precios, y habrá que ver si tiene impacto en precios o no, algo que hasta el momento no se vio, ¿no? Bueno, ok. Y en ese contexto, ¿usted es optimista de que no pase a precio? Porque hay algunos listados de autos por caso que vinieron con aumentos bastante ostensibles que no venían ocurriendo, pero eso tiene que ver con el dólar oficial. Hay otros que dicen que la mayoría de los precios más comunes, alimentos, bebidas, etcétera, estaban mucho más referenciados con el contado con liquidación que con el dólar oficial. Por lo tanto, eso explicaría parcialmente que en julio, pese al movimiento del dólar, no haya habido traspaso a precios, amén de la apertura de las importaciones y naturalmente un consumo frío. Todo eso como cóctel que explica casi la situación. ¿Usted comparte ese diagnóstico, Fernando, o no? A ver, Paulino hizo una explicación perfecta. A ver, hay una combinación de factores. Primero, había muchos precios, es decir, nos retrotraemos a fin del 2023. Se esperaba que el tipo de cambio se iba a ir a 1.800, 2.000, que nunca se fue, pero hay muchos precios que tomaron esa expectativa de tipo de cambio, con lo cual hoy estamos abajo de lo que era la expectativa de tipo de cambio a fin del 2023. Lo segundo, que la apertura de importaciones hace que entre mercadería un tipo de cambio en torno a 1.300, 1.300, 1.400 dólares, con lo cual está entrando un tipo de cambio más bajo, eso le pone un techo
a la inflación. Lo tercero, una actividad económica que claramente empezó a desacelerar, yo diría mayo, junio y julio. Y yo agregaría un cuarto factor que para mí es el clave. Esto no va a pasar de precio en la medida que todos pensemos y creamos que esta volatilidad del tipo de cambio en algún momento tiende a atenuarse. Si el mercado empieza a pensar que el tipo de cambio, así como subió en julio, va a seguir subiendo agosto y septiembre, claramente eso empieza a pasar en precios. ¿Por qué? Porque los Correcto. argentinos pensamos en términos de dólares. Enorme abrazo, Fernando, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Muy gentil. Por favor, muchas gracias por llamar. Saludos para todos y buen fin de semana. Lo mismo.